Bien. Bueno, ¿quieren que empecemos? Cuando quieran. ¿Por mí? Vamos. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Sí se ve. Se ve. Sí, sí se ve. Ahí está. Siempre el momento crucial este. Bueno, hoy vamos a ver, como les decía, la clase de hoy va a estar dividida en tres partes. Esta primera, donde voy a hablar del registro fósil, qué es, las limitaciones que tiene, y eso lo engancho con una pasada rápida sobre lo que es el tiempo geológico, qué es el biocrón, qué es la ACME, una cosa muy general sobre extinciones. Después voy a hablar sobre el patrimonio paleontológico, las leyes que hay a nivel nacional y provincial, qué es lo que hay que hacer si se encuentra un fósil, a dónde hay que denunciar, etc. Y después, Rodrigo González, él trabaja en la colección, es un colega nuestro, trabaja en la colección de paleontología de vertebrados, así que él le va a dar una charla sobre colecciones científicas, centrado en colecciones paleontológicas. Bueno, entonces empezamos con el registro fósil. ¿Qué se entiende por el registro fósil? Es el conjunto de todo el material fósil que se conoce, que se ha preservado en las rocas sedimentarias de la corteza terrestre, desde el origen de la vida hace unos 3.600, 3.500 millones de años. Incluye, obviamente, a todos los fósiles colectados desde el comienzo de que el hombre empezó a colectar fósiles y están disponibles para su estudio. El registro fósil constituye la evidencia en la cual se basa la reconstrucción de la historia de la vida y de la organización filogenética de los seres vivos en nuestro planeta. Todos sabemos que tanto los organismos particulares como las comunidades biológicas se han ido modificando a lo largo del tiempo. Sabemos, ya vamos a dar un número un poco más adelante, pero sabemos que la mayoría de las formas que alguna vez han existido en la historia de la Tierra ya están extintas. Se calcula que menos del 0,01% de las formas que viven ahora, del total de formas, viven en la actualidad. Eso que en la actualidad hay al menos 3 o 4 millones de especies descritas entre animales, plantas, hongos y de los otros reinos. Se calcula que en la actualidad hay unos 30 millones de especies, es decir, faltan por describir unos 26 millones de especies. Bueno, esos 30 millones de especies que existirían hoy son apenas menos del 1% de todas las especies que han existido desde el comienzo de la vida. Y un 3 o 4% de las especies del último león, del león más moderno que se conoce como fanerozoico, como vamos a ver. Bueno, acá el ejemplo de la ballena, si han cursado vertebrados, quizá tenga más en claro el grupo de los cetartiodáctila, que incluyen los artiodáctilas de antes más los cetáceos de antes. Bueno, podemos ver que en cada evento de diversificación aparecen distintas formas con distintas morfologías. Unas formas llegan a la ballena, la ballena azul, y las otras terminales llegan a especies extintas o, según lo que vemos acá, como grupos hermanos, el hipopótamo
y como grupo hermano de todo eso, una vaca. Lo que podemos ver acá entonces es que todas las formas han ido modificándose hasta llegar a lo que conocemos hoy en la biota actual. Acá con lo del caballo se repite el esquema. Obviamente la evolución no es lineal, sino no es una escalera, sino que es un arbusto donde se producen diversificaciones, bifurcaciones de linajes, y eso van originando a su vez los distintos clados a medida que esas divisiones se van duplicando. La fauna que encontramos ahora no tiene nada que ver con la que existía hace 5 millones de años, esa no tiene nada que ver con la que existía hace 10, y así, y así. Acá eso en cuanto acá a las formas particulares de un linaje. En cuanto a las comunidades, tampoco son las mismas a lo largo del tiempo, obviamente. Por ejemplo, tenemos acá una comunidad del Paleozoico, del Pérmico, que es el último periodo del Paleozoico, donde está dominada por ciertos vertebrados terrestres, reptiles, que no son, obviamente eso no es un dinosaurio, sino es otra rama de reptiles. Comparemos esa comunidad con la comunidad del Cretácico, donde, bueno, ya sabemos que estaba dominada por dinosaurios de todos los tamaños, ya había mamíferos, había aves, había plantas con flores, tal cual está acá en esta reconstrucción. Comparemos estas dos con una comunidad ya del Cenozoico, del Plioceno, de hace unos 5 o 4 millones de años, donde ya está dominada, las comunidades terrestres están dominadas por mamíferos en primer lugar y por aves en segundo lugar. Y comparemos las tres con una comunidad actual, donde gran parte de estos mamíferos que vivieron hasta hace muy poco tiempo ya no están, incluyendo el tigre de diente de sable, las aves del terror, los forurrácidos, los megaterios, los mastodontes, etc. Lo mismo sucede con las comunidades marinas. Las comunidades marinas de los distintos periodos dentro del Paleozoico y más aún cuando se compara el Paleozoico con el Mesozoico y el Cenozoico, son muy distintas entre sí. La comunidad del Cámbrico está dominada por una serie de bichos, algunos que no han sido asignados a ningún fila, otros asignados a los artrópodos, por ejemplo, este grande de aquí, pero como un artrópodo Incertae sedis, trilobites, otros artrópodos, hay cordados primitivos, bueno, hay nidarios, hay poríferos. Esa comunidad no tiene nada que ver con la que tenemos acá a la derecha, donde dice Mesozoico, donde ya está dominada por grandes vertebrados, como, bueno, hay tiburones, hay moluscos de gran tamaño, como los amonites, entre otras cosas. Hay reptiles marinos, como los mosasaurus, los plesiosaurios, etc. Esa comunidad tampoco tiene nada que ver ni con la anterior ni con la del Cenozoico. Puse una imagen acá del Oligoceno, donde hay tiburones. Tiburones hay desde el Paleozoico. Hay tiburones, hay cetáceos, ven delfines, ven antecesores de las ballenas o emparentados con los antecesores de las ballenas, peces actinopterigios, etc. Bueno, el registro fósil, a pesar de darnos la posibilidad de conocer cómo han ido variando las especies y las comunidades, no es completo. Como ya dijimos en la clase pasada, tiene varios baches, está centrado en algunos taxones y ha descuidado, por supuesto, muchos otros. El registro fósil no tiene información de todas las especies y de grupos taxonómicos. Hay grupos taxonómicos que casi no se conoce en absoluto su registro. El registro está centrado en aquellas formas que han formado a lo largo de su evolución esqueletos duros, ya sea esqueletos internos como los vertebrados, o esqueletos externos como los moluscos, los artrópodos, los braquiópodos, etc. A ver. Esperen un segundo. Ahí está. Entonces, podemos decir que el registro es incompleto y está sesgado.
incluso en aquellos yacimientos excepcionales que vamos a ver, que se conocen como Lagerstätten, o yacimientos de conservación excepcional, tampoco hay registro de todas las especies que vivían en esa comunidad. Esos yacimientos son excepcionales porque han preservado muchas formas de cuerpo blando, que en condiciones normales no se preservan. Entonces, en síntesis, lo ¿Profe? que dice acá, sí, hola. ¿Puedes repetir lo último? Por favor, se cortó mucho y me escucha a medias. Lo de los Bueno, registros de cuerpo blando, ¿puede ser? bien, que Tejido incluso, sí, incluso en los yacimientos donde hay conservación excepcional de forma de cuerpo blando, incluso ahí no están registrados todos los organismos que vivían en esa comunidad. Hay muchos, pero no están todos. ¿Sí? Entonces, el registro fósil es parcial y está sesgado porque solo tiene información de algunos taxones, de algunos caracteres, de algunos taxones. Y se carece de información de muchos taxones. Eso por un lado. Entonces, el conocimiento completo del registro fósil y de toda la evolución de la vida es un ideal que nunca va a ser alcanzado, porque hay formas que nunca se han fosilizado, por distintas razones. La principal es por su ausencia de caracteres que le permitan preservarse en las rocas. Entonces, el registro está sesgado hacia aquellas formas que tienen esqueletos mineralizados, como dijimos recién. También aquellos esqueletos que vivían en ambientes marinos de sustratos blandos. Esas condiciones permiten una mejor fosilización. También los taxones que eran más abundantes, por una cuestión estadística. Hay siempre en las comunidades fósiles, sobre todo, por ejemplo, de mamíferos durante el Cenozoico, siempre van a encontrar más individuos de especies herbívoras que individuos de especies carnívoras. Simplemente porque hay más. Eso sabemos que hay más porque podemos ver en las comunidades vivientes de distintas áreas, distintos ambientes, distintos continentes, que siempre los herbívoros son muchos más numerosos que los carnívoros. Después, las formas que se preservan mejor son las que vivían en ambiente con un registro estratigráfico más amplio. Esto quiere decir en ambientes donde esas condiciones para una mejor preservación estaban más generalizadas que en otros ambientes. Después, se favorece la conservación de aquellas especies y grupos que tuvieron una mayor distribución geográfica. A menor distribución geográfica, disminuye la probabilidad de que algo se preserve ahí. En cambio, si hay una especie de una distribución, digamos, cosmopolita, aumentamos la posibilidad de que al menos en algún lugar de su distribución tan amplia se preserve algún resto y sea encontrado después. Y por supuesto, el último punto es que tiene más posibilidades de preservarse aquellos taxones que tienen una duración temporal mayor. Mientras más viva, más individuos va a haber, más tipos de ambiente de sedimentación va a haber a lo largo de su tiempo y va a tener más posibilidades de preservarse. Se calcula que apenas el 10% de las especies vivientes han sido descritas. Se han descrito unas 3 o 4 millones de especies, o sea que seguramente debe haber unos 30% o unos 30 millones de especies vivientes actualmente, y unos 26 millones están sin describir. La totalidad de especies vivientes representa entre un 3 y 5% de las que existieron durante el Fanerozoico. El Fanerozoico es la etapa donde radian todos los taxones, todos los grandes grupos de animales y plantas, multicelulares, obviamente, que son los últimos 540 millones de años. Entonces, hoy existe entre un 3 por 5% de especies de las que vivieron a lo largo de todo el Fanerozoico.
O sea, se extinguió entre un 97, 95 y 97%. Si vamos a toda la historia de la vida, no solo el Fanerozoico, sino incluyendo los otros eones, estamos hablando de que el 99,99% de todos los seres vivos que alguna vez existieron ya están extinguidos. ¿Mm? De ese 99,9% conoceremos por registro fósil una proporción desconocida, pero que está muy lejos de acercarse ni ahí al 100%, ni siquiera a un 50%. ¿Mm? Se calcula que se conoce entre un 10 o 20% a nivel de grupo, no a nivel de especies, sino a nivel de familias, de géneros, de los que alguna vez han existido. Entonces, durante esos 35 millones, 3.500 millones de años de historia de la vida, se han extinguido millones y millones de formas. Bueno, a pesar de esto, ese sesgo en el registro fósil no nos impide poder conocer y elaborar un esquema general de la evolución de la vida y de los principales acontecimientos que han sucedido en los últimos 3.500 millones de años. Eso ha hecho posible, por más sesgado que esté el registro fósil, se ha podido reconstruir, hacer una escala basada en esos fósiles, en donde uno puede ver que, de acuerdo a la sucesión esa, las formas han ido reemplazándose una a otra hasta llegar al presente. Es muy sencillo poder distinguir formas como vimos hace rato en las imágenes, en las reconstrucciones, comunidades, es decir, conjuntos de especies del Paleozoico, fácilmente distinguibles de las del Mesozoico y las del Cenozoico. Se puede percibir en el registro fósil esas diferentes asociaciones. Y, bueno, relacionado a esto, la información que nos provee el registro fósil es la única, no hay otra, en ninguna otra disciplina biológica, es la única que nos permite conocer qué formas vivieron en el pasado geológico y cómo se sucedieron y qué formas ya no están presentes, qué formas están extintas. Bueno, el conocimiento de toda esta sucesión de biotas ha servido para construir la escala geológica, que ya vamos a ver en mejor detalle más adelante. Entonces, una vez hecho este esquema de tiempo geológico, se ha podido ir ordenando todos los eventos, tanto biológicos como geológicos, que han ido sucediendo en la Tierra a lo largo del comienzo de su historia. Una escala geológica lo que hace es dividir, el tiempo es uno solo, desde el principio hasta ahora. La escala geológica ha dividido en distintas etapas, entre distintos periodos y épocas, de acuerdo principalmente a la fauna y flora que se ha ido encontrando. Entonces se ha construido una escala de doble dimensión, estratigráfica, que quiere decir, vamos desde abajo, desde lo más antiguo hacia lo más moderno, sabemos que lo más antiguo es de lo más abajo y lo más antiguo, pero no podemos asignarle una edad. Eso sería la estratigrafía, es decir, la sucesión de capas geológicas sin pensar en una edad determinada, simplemente sabiendo que lo de abajo es más antiguo y lo que se va sucediendo hacia arriba es cada vez más moderno. Por supuesto, en el siglo XX, con el advenimiento de técnicas más elaboradas, se han podido datar muchas de estas capas geológicas o sus fósiles que estaban presentes en cada capa, y hemos podido conocer las edades de cada una de esas capas que ya se conocían desde el siglo XVIII y XIX, que todavía no tenían una edad puesta. Así hemos llegado a lo que vemos aquí hacia mano derecha, de saber la edad de la Tierra, que tiene unos 4.600 millones de años, la edad de los primeros fósiles, que tiene unos 3.500,
y la edad de las grandes divisiones que ya se conocía desde antes, pero durante el siglo XX, gracias a métodos radimétricos de dataciones, se le ha podido asignar una edad. Con el tiempo geológico, si bien un paleontólogo está acostumbrado a hablar de millones de años, de los 64, de los 23, porque forma parte de la jerga paleontológica, en realidad es muy difícil tomar conciencia para un ser vivo que vive 80, 90 años, cuando mucho 100, darse cuenta de lo que implica una edad de millones de años, o de 1.000 millones de años, o de 3.600 millones de años. Es muy difícil. Entonces, para ordenar un poco esas cifras que, si uno no profundiza un poco, puede querer decir lo mismo, 3.500 que 200, que 650, son cifras tan grandes que obliga al paleontólogo y al estudiante de paleontología a conocer en más detalle esa sucesión de periodos y de las edades numéricas, las edades reales que se han dado para esos periodos. Bueno, la Tierra tiene, como ya dijimos, 4.600 millones de años. Los primeros indicios de vida datan de unos 3.600 o 3.500 millones de años. Por supuesto, eran formas procariotas. Esas formas procariotas tuvieron 1.500 millones de años así en el planeta, casi sin ningún tipo de evolución ni cambio. O sea, la vida en el planeta fue nada más que procariota desde los 3.600 hasta más o menos unos 2.000 millones de años antes de ahora. Es decir, 1.500 millones de años la vida en el planeta estaba restringida a formas procariotas. Recién ahí aparecen las formas eucariotas, de alguna manera, por simbiosis, está la teoría endosimbiótica, y a partir de ahí, con la célula eucariota, con el invento del sexo, con la recombinación de ADN, recién ahí la vida empezó a evolucionar un poco más rápido, con distintas formas de eucariotas, y después, cuando ya se llega a las formas, tanto animales, hongos y plantas pluricelulares, ahí la evolución se dispara. Pero mucho después del origen de la vida, se dispara hace unos 550 millones de años, algo así. Bueno, el tiempo ha sido dividido en unidades. Las unidades más grandes son los eones. Los eones están formados por eras, las eras por períodos, y los períodos están divididos en épocas. Se reconocen 4 eones principales: el Asdiano, desde el comienzo de la formación de la Tierra desde los 4.600 hasta los 4.000 millones de años; el Arqueano, desde los 4.000 hasta los 2.500 millones de años, es decir, el Arqueano contiene solamente vida procariota; el Proterozoico, desde los 2.500 millones de años hasta los 541. ¿Sí? El 541 es el límite entre el Proterozoico y el Fanerozoico. Estos 3 eones, Adiano, Arqueano y Proterozoico, son reconocidos de una manera informal, más o menos informal, como precámbricos, porque están antes del Cámbrico. Algunos van a ver en alguna escala geológica ahí por internet, en algún libro, que se habla de el precámbrico como un super eón. Nada más. Y bueno, a los 541 millones de años antes del presente, empieza el Fanerozoico, que llega hasta hoy. El primer periodo del Fanerozoico es el Cámbrico. Por lo tanto, todo lo que está antes, siempre se habla de precámbrico. Ustedes alumnos van a escuchar que nosotros hablamos mucho de precámbrico y no tanto de arqueano o proterozoico. Ya van a ver. Bueno, acá vamos a ver distintas reconstrucciones de la escala geológica, de las más simples y generales hasta las más
las más complejas, hasta el último esquema cronoestratigráfico. Bueno, acá pueden ver lo que le acababa de decir. Los eones, que son 4, Adeano, Arqueano, Proterozoico y Fanerozoico. Las fechas, por supuesto esto no está a escala, las edades que están acá no están a escala. El Fanerozoico está dividido en 3 eras, Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico, y cada una de esas eras están divididas en periodos. El Paleozoico tiene 6 periodos, el Mesozoico 3 y el Cenozoico 2. Acá están en millones de años la fecha más o menos aproximada de algunos eventos importantes que han sucedido. Esta es una escala muy simple. Una escala más de divulgación, pero que tiene mucho más información, puede ser esta. Esta línea de tiempo geológica no está a escala tampoco, porque la duración de las 3 eones precámbricos está muy cortitos, en cambio el Fanerozoico siempre está bien desarrollado. Podemos ver hacia la izquierda, en la columna de la izquierda, distintos eventos que en realidad son grandes extinciones en masa que hubo durante el Fanerozoico, que son 5. Vemos la escala en millones de años, y hacia la derecha vemos acontecimientos importantes que están señalados con un dibujo de taxones que han aparecido ahí o que tienen su mayor diversidad en ese periodo. Entonces vemos los primeros tetrápodos en el Devónico, en el Cámbrico vemos trilobites, los primeros cordados, en el Jurásico, Triásico y Cretácico los dinosaurios, bueno, las aves en el Jurásico, los mamíferos ahí ya vienen en el Terciario, pero deberían estar en el Jurásico. Otra escala, esta está centrada nada más que en el Fanerozoico y la última parte del Precámbrico, con los grupos que van apareciendo en cada uno de los periodos. Esta sí está a escala, pueden ver eso en los millones de años en la columna de la izquierda. Pueden ver tranquilamente que el Paleozoico es mucho más largo que el Mesozoico, y el Mesozoico a su vez mucho más largo que el Cenozoico. El Paleozoico dura como 300 millones de años, el Mesozoico menos de 200, y el Cenozoico solamente 65. Otro esquema del tiempo geológico hecho a escala es este está muy bueno. Acá vemos los 3 eones, los 4 eones, todos a escala. Como ven, entre el Adjadiano, Arqueano y Proterozoico ocupamos casi 4.000 millones de años, y dejando solamente un poquito más de 500 solamente para el Fanerozoico. O sea, la duración del Fanerozoico comparada con todo lo demás es de un poquito más de un 10%. Si vamos hacia la columna de la derecha, lo que está desarrollado ahí es solo el Fanerozoico, en detalle, como se pueden ver en las líneas estas que amplían, digamos, la visión del Fanerozoico. Como dijimos, el Paleozoico es mucho más largo que el Mesozoico, y fíjense qué cortito que es el Cenozoico. Dentro del Cenozoico tenemos el Terciario, el Neógeno y el Cuaternario. Fíjense el Cuaternario, que apenas se lo ve, que son apenas 2,5 millones de años. Y esto es un esquema que se lo ve mucho, es más artístico que otra cosa, pero bueno, lo quería mostrar. A mí no me gusta demasiado porque no se puede ver demasiado, pero hay gente que le gusta mucho este esquema. Bueno, ¿cómo se han establecido los límites? ¿Por qué algo es del Ordovícico y no es del Silúrico? ¿Y por qué es algo del Silúrico y no del Devónico? Bueno, los límites de estas grandes divisiones del tiempo están dados por la aparición de un grupo taxonómico en particular, por una extinción masiva o por radiaciones de algunos grupos importantes en particular. Estamos hablando en este caso de lo que se conoce como dataciones relativas, ¿sí?
datamos las rocas de acuerdo al contenido en fósiles. Es decir, si yo encuentro un trilobite, que son exclusivos del Paleozoico, por más que no tenga ningún otro dato, si a mí me dan un trilobite, yo sé que esa unidad geológica de la que yo vi que están sacando el trilobite es paleozoica. Sería muy raro que de repente aparezca un trilobite en el Mesozoico. Nunca sucedió. Pero si a mí me dan un hueso de dinosaurio, yo sé que ya estoy al menos en el Mesozoico. ¿Mm? Y si me dan un dacipodio, un armadillo, sé que estoy en el Cenozoico. Entonces, los fósiles han permitido una datación relativa, desde a lo más antiguo a lo más reciente, de los distintos estratos geológicos, sin poner ningún tipo de edad, simplemente de más antiguo a más moderno. Bueno, relacionado a esto se plantea el hecho de cómo correlacionar un estrato que se encuentra aquí en Tucumán con un estrato que se encuentra en el sur de Brasil. ¿Cómo hago yo para saber que ocupa la misma parte de tiempo? Bueno, ahí entran la asociación fosilífera, pero sobre todo unos fósiles que por las características que vamos a ver aquí son muy particulares y se conoce como fósiles guía. Son fósiles guía porque me permiten a mí, digamos, el intervalo temporal en que mi vida es tan corto que me permite a mí decir, este viene del fines del Pérmico. Y nada más, nunca apareció ni antes ni después. O sea, si yo en cualquier estrato particular, que yo no sé la antigüedad, yo puedo saber esa antigüedad si saco ese fósil guía de ahí. Los fósiles guía tienen varios rasgos importantes. El primero es el haber existido durante un intervalo muy, muy corto de tiempo en la escala geológica. También tiene que haber tenido una distribución geográfica amplia. De nada me sirve una especie que haya vivido en un intervalo muy corto si solamente la encuentro aquí y un par de lugares más. Para que sea fósil guía tiene que haber aparecido en distintos lugares de un continente, incluso de continentes diferentes. Vimos la clase pasada de que hay taxones, tanto vertebrados como plantas, que han sido encontrados tanto en América del Sur, como en África, como en Madagascar, Australia y la Antártida. Esos son fósiles guía muy importantes, porque además han vivido en un único periodo, el Pérmico, habíamos hablado de eso, y además me indicaban que esos continentes estaban unidos en una sola masa continental. Bueno, tiene que ser abundante en el registro paleontológico, y eso, bueno, es obvio porque tiene que estar acá en cierta abundancia, tiene que estar en un yacimiento a 2.000 kilómetros y tiene hacia el norte, y tiene que estar en un yacimiento a 1.000 kilómetros hacia el sur, para que sirva como fósil guía. Y finalmente, aunque menos importante que el resto, tiene que ser identificado sin dudas como esa forma, ¿no? O sea, uno no puede dudar de que el fósil ese que yo quiero usar como fósil guía, no puedo dudar si es un taxón o si es otro semejante. Habíamos hablado de ese intervalo temporal en que vive un taxón. El intervalo en realidad es una redundancia, con decir intervalo suficiente. El intervalo en el cual vive un taxón se conoce como biocrón. El biocrón va desde que aparece en el registro fósil hasta que se extingue. Ejemplos de biocrones. Por ejemplo, el biocrón de trilobites va desde el Cámbrico hasta el Pérmico. Ocupa todo el Paleozoico. El biocrón de dinosaurios, por decir grupos bien grandes, va desde el Triásico superior hasta Cretácico superior. Es el intervalo donde vivió. Pasando el Cretácico, yo ya no encuentro ningún dinosaurio, bueno, ahí hay una trampa, ningún dinosaurio no aviano, porque ustedes ya saben que las aves es un grupo de dinosaurios particulares que se salvó de la extinción. Lo único que tienen las aves es que tienen plumas y vuelan. En cambio, los dinosaurios, la mayor parte de los dinosaurios no tienen plumas, algunos sí, pero ningún dinosaurio vuela. Ahí estamos todavía.
Entonces, el biocrón es el intervalo en el cual ha vivido un taxón, ya sea una especie o un orden o una clase o un filo. El filum cordados, por ejemplo, el biocrón es desde el Cámbrico hasta la actualidad. Dentro de ese biocrón, los taxones tienen momentos de mayor éxito o de menor éxito, e incluso se pueden extinguir. Ese momento de mayor éxito es conocido como acmé. Todos estos términos son muy útiles para manejarse a vida diaria, en la vida paleontológica, digamos, hablar de biocrón, de acmé y de fósil guía. Todos los grupos, o casi todos, tienen su acmé. Difícilmente un grupo taxonómico ha mantenido su diversidad de manera constante a lo largo del tiempo. Algunos han ido incrementando su diversidad, han tenido retracciones por algún episodio de extinción en masa, de ahí se han recuperado. O sea, la diversidad del grupo va fluctuando a lo largo del tiempo. El momento de mayor diversidad es conocido como acmé. Recién hablamos de las extinciones. Si bien las extinciones pueden parecer un momento trágico para los taxones que las sufren, en realidad es un momento de aumento de posibilidades para otras formas de expresarse morfológicamente. Es decir, son modeladoras de la diversidad. Se extinguen muchos taxones, pero eso da lugar a que, a partir de los sobrevivientes, aparezcan otros. Es lo que pasó con la extinción de los dinosaurios, que al extinguirse los dinosaurios no avianos, dio lugar a que los mamíferos que ya venían, que son contemporáneos de los dinosaurios, durante 150 millones de años han vivido juntos, los mamíferos se puedan diversificar en todas esas formas que conocemos ahora y que han vivido a lo largo del Cenozoico, desde ballenas hasta murciélagos, hasta ratones y hasta humanos. Es imposible saberlo, pero seguramente si no hubiera habido una extinción de dinosaurios, los humanos no estaríamos acá. Los mamíferos jamás se hubieran desarrollado de la forma que lo hicieron. Los primates a lo mejor no existían y si no existen los primates no estaríamos nosotros. Bueno, normalmente hay una extinción en todas las comunidades biológicas y en todas las épocas se reconoce una extinción de fondo que siempre está actuando. Hay taxones muy especializados que por diversas circunstancias ecológicas van disminuyendo el número de individuos hasta que dejan de reproducirse o cada vez hay menos, están alejados entre sí, no se encuentran los machos y hembras, y la especie esa está lentamente condenada a la extinción. Eso es lo que se conoce como extinción de fondo. Que es lo que ocurre desde siempre, desde el comienzo de la vida. Además de esa extinción que va afectando normalmente a todos los ecosistemas, también hay una extinción, lo que se conoce como extinciones en masa o extinciones masivas. Se conocen mucho las extinciones para el Fanerozoico, porque el registro es más completo, pero también se supone que hubo extinciones masivas durante el Precámbrico, sobre todo cuando a fines del Precámbrico, donde fue la etapa esa de que duró varios millones de años, de tierra como bola de nieve, ahí seguramente se han extinguido muchas formas eucariotas, quizás algunas primeras formas pluricelulares, porque esto ocurrió hace unos 650 millones de años. Ya había organismos pluricelulares. Bueno, pero lo que conocemos bien son las extinciones en masa del Fanerozoico y se las conoce a las 5 más grandes como las 5 grandes o las 5 grandes extinciones. Estas son, que está indicado acá en el dibujo de la derecha, con las flechitas, que dice extinciones masivas, son a fines del Ordovícico, a fines del Devónico, a fines del Pérmico, a fines del Triásico, a fines del Cretácico. ¿Por qué siempre a fines, en el límite, en el
entre el Pérmico y el Triásico. Bueno, precisamente porque se le dio nombre a los periodos por eso, porque había muchos de esos taxones en el Pérmico y porque ya en el Triásico ya no están. Entonces ahí se estableció el límite de acá para abajo, Triásico, y de aquí para arriba, de acá para abajo Pérmico y de acá para arriba Triásico. Por eso siempre las grandes extinciones van a estar donde limitan los periodos. La más importante de todas estas, sin entrar en detalle, es la fin del Pérmico, que extinguió más o menos un 70% de la biota, tanto en el mar como biota terrestre. Afectó aparentemente más la biota marina que la biota continental. Se extinguieron muchas formas, entre esos los trilobites, por ejemplo. Otra extinción, no tan importante, pero sí mucho más conocida, es la que hablamos recién de fines del Cretácico, el famoso límite KT entre Cretácico y Terciario, donde se extinguieron muchos reptiles, no solo dinosaurios, sino pterosaurios, muchos reptiles marinos, como los ichthyosaurios, por ejemplo, los plesiosaurios, y también muchas formas de invertebrados, como los amonites. Entonces desaparecieron para siempre. Podemos ver en los dos gráficos, son muy similares entre sí, nada más que uno está vertical y otro horizontal, cómo los periodos de extinción, la curva principal que uno ve en todos los gráficos es la curva de diversidad. A medida que vamos desde el Cámbrico hacia la actualidad, donde dice Cenozoico, la diversidad en sentido general va aumentando, pero sufre diezmaciones, es decir, retrocesos en la diversidad en determinados puntos que coinciden con las 5 grandes extinciones. A fines del Ordovícico, a fines del Devónico, a fines del Pérmico, una pequeña, de menor importancia, a fines del Triásico, y otra más grande a fines del Cretácico. Acá otro gráfico donde se puede ver mejor ese incremento general de diversidad puntuado por retrocesos de la diversidad en los momentos de estas 5 grandes extinciones. Bueno, esto que quedaba en el tintero es, habíamos hablado de la datación relativa, que estaba hecha en base a los fósiles. Es decir, fósiles más antiguos me parecían saber que ese estrato geológico era más antiguo que aquellos que aparecían arriba. A mediados del siglo XX se pudo empezar a datar, con el conocimiento de los isótopos radiactivos, se pudo empezar a datar elementos, sobre todo cenizas volcánicas, fósiles, y permitieron empezar a tener edades absolutas de los distintos periodos de la historia de la vida. ¿Esto cómo se logra? Por estos isótopos radiactivos, se van degradando con el tiempo, se calcula la vida media, hay distintos métodos de acuerdo al elemento que se trate, son el carbono, potasio-argón, rubidio-estroncio. Entonces se calcula, sabiendo la vida media de degradación de cada elemento, lo que hay ahora y cuánto había sido al principio, en el momento en que se depositó esa ceniza, o en el caso del carbono 14, el momento en que murió el animal. Sabemos que en el caso del carbono 14 podemos ir para atrás muy poco tiempo, unos 50.000 años más o menos, pero se sabe qué cantidad de carbono tenía el animal mientras vivía. A medida, desde que muere y a medida que empieza a pasar el tiempo, ese carbono 14 se va disminuyendo hasta que en el momento se hace una asíntota, nunca llega a ser cero absoluto, pero sí llega a ser muy poco. Entonces se puede calcular en base a esa escala el tiempo en donde habrían vivido esos organismos. Entonces, bueno, acá en el ejemplo de esta pequeña escala, la comparación entre la datación relativa y la datación absoluta. La relativa me indica qué es más antiguo y qué es más reciente, en cambio la absoluta me está dando fechas reales de distintos eventos. Obviamente muchos de los fósiles anteriores a los 50.000 años no se pueden datar por sí mismos, sino lo que se data son los estratos que contienen elementos
radiactivos, y los fósiles quedan entre el intervalo de esos estratos datados. Y eso me permite estimar una edad para ese fósil. Esto ha permitido la creación de una carta cronoestratigráfica internacional, que ya creo que está subida en el aula virtual. Esta carta se va actualizando año a año. Las fechas de los periodos, de los límites de los periodos pueden variar mínimamente, y eso se va arreglando acá todos los años. Acá, fíjense, a la derecha está lo más antiguo, y a medida que vamos hacia la izquierda, los intervalos más recientes. Y tenemos está más o menos a escala, pero no tanto. Por ejemplo, el Jadiano está muy corto, el León Arqueano a la derecha, y el León Proterozoico. Es decir, todo lo que es el precámbrico está acá en colores más rojizos hacia la derecha, con sus eras y con sus períodos. Como ven, el Arqueano, el precámbrico en general, es decir, con el Proterozoico, termina hace unos 541 millones de años. Ahí empieza todo el Fanerozoico, que son todas las otras tres columnas de la izquierda, con sus edades acá a la derecha, edades absolutas. Empieza hacia los 541. Toda la segunda columna desde la derecha es solamente del Paleozoico, y la del medio está dividida entre Paleozoico y Mesozoico. El límite entre Paleozoico y Mesozoico está dado por el Pérmico y el Triásico. Ahí tienen todas las fechas absolutas. Hablando de fechas, es muy importante que al menos tengan siempre en mente, no digo que la estudie de memoria, pero sí es muy importante que sepan las fechas fundamentales: 541, 250, 65, que es el límite entre los grandes períodos de la escala geológica. Veamos finalmente la columna de la izquierda. Tiene una parte que es el Cretácico, que corresponde al Mesozoico, y el resto, la parte de arriba, al Cenozoico. Vemos ahí que el Cenozoico está dividido en Paleógeno, Neógeno y Cuaternario. El Paleógeno tiene 3 épocas, el Neógeno 2, Mioceno y Plioceno, y el Cuaternario tiene 2 épocas, que son el Pleistoceno y el Holoceno. La duración del Pleistoceno es tan cortita que si esto estuviera a escala, casi ni se vería. O sea, esto está agrandado, está fuera de escala para que se pueda ver el Pleistoceno y el Holoceno. Esta es la carta estratigráfica que todos los paleontólogos tienen que seguir, y se actualiza año a año. Y es muy importante revisarla, porque siempre hay algún pequeño cambio en los límites de los periodos o de las edades. Bueno, acá terminamos esta parte. La bibliografía que tienen, bueno, casi siempre es más o menos la misma: el libro de Invertebrados Fósiles de Camacho, el libro Paleobiología, que lo tenemos en PDF, el libro de Benedetto, El continente de Gondwana a través del tiempo, que es muy importante. Ese no está en PDF, pero tenemos los libros. Y este es muy interesante que lo tengan en cuenta, el primero, el de Apesteguía y Ares, que yo, bueno, no lo pude conseguir en PDF, pero sí se lo puede leer en línea, en el sitio ese que le puse ahí. Es un libro de divulgación, pero muy serio, con muy buena información y relativamente actualizada, es del 2010. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, respecto a lo que acabamos de ver? Nada, todo clarito. Yo quería hacer una pregunta. Sí. De los métodos de datación, ¿solamente tenemos que saber qué son, o sí explicar cuáles son? Que el del carbono 14 se usa para datar menos tiempo que los otros, que eran potasio, argón, Sí, puede bueno, ser, y rubí. Algo de eso van a ver en el práctico, pero lo importante es que sepan de qué se trata, que involucra la degradación de elementos radiactivos.
Claro. Que sepan que el carbono 14 sí es muy importante para cosas cuaternarias. Para la arqueología lo utiliza mucho, obviamente, porque el hombre vivió en América, sobre todo, en los últimos 20.000 años. Entonces los arqueólogos datan solamente con carbono 14, que es muy útil y es muy preciso. En cuestión de algo que tiene 10.000 años te puede dar un intervalo de 10.100 y 10.000 menos 100, o sea, es muy preciso, es muy útil. Pero para intervalos más allá de eso, si queremos ir al Pleistoceno más bajo o cualquier otro momento, no puede ser carbono, sino que tiene que ser potasio-argón, que se utiliza mucho, y está basado en la vida media de esos elementos radiactivos. Eso está bien, digamos, suficiente. No hace falta que sepan la diferencia entre un método y otro. Claro. Muchas gracias. Bueno. ¿Otra pregunta? Pasamos a la segunda parte de la clase de hoy. Que tiene que ver con un tema que es